En más de una oportunidad, cada vez que hablamos con él, tenemos el enorme placer de que nos haya venido a visitar. ¿Qué hace, Julio? ¿Cómo andás? Buenos días, Sebastián, y gracias por la invitación, como siempre, a un lugar donde me siento muy cómodo, muy a gusto, como parte de ustedes. Se puede hablar de un montón de cosas con Julio. La intención esta vez es charlar un poco de lo que está pasando. Sé que por ahí no estás tan zambullido en la información del minuto al minuto, de lo que está pasando ahora en este caso puntual del asesinato de Fernando Báez Sosa. Nosotros, antes de hablar con vos, hablamos con María, la mamá de Alexander Reverdito, que es un joven de La Roque que asesinaron el 1 de enero a golpes a la salida de una fiesta, sino de las conductas en general de quienes pueden llegar a un extremo como ese, ¿no? Uno piensa que en la vida siempre uno tiene un límite, ¿no? Uno cree que siempre tiene un límite, que voy a llegar hasta acá. No, me puedo enojar mucho, pero tengo un límite, ¿no? No voy a hacer cualquier cosa. Y evidentemente eso muchas veces se transgrede. Sí, es un tema muy complejo, desde el aparato psíquico de las personas con desadaptación a la sociedad y con estigmas de violencia, y cómo llega esto a la conducta. Generalmente suelen ser personas que dan señales en el día a día, en la vida cotidiana. Señales que uno nunca cree que van a pasar a mayores, pero muchas veces la noche, el alcohol, las drogas, el grupo, la violencia grupal, como en el caso de los rugbyers, escapa al control de cada uno, y esto va generando como un efecto de suma, como un efecto cascada, dominó en cada uno de los integrantes de un grupo presto a la violencia. De todas formas, digo que el tema es altamente complejo porque es muy difícil de prevenir estas cosas. Fíjate que existen tratados, volúmenes de peligrosidad, congresos de peligrosidad, donde debaten los psiquiatras, los médicos legistas, sobre si esto se puede prevenir o no. Y es muy difícil porque además de los enfoques en psiquiatría, no son enfoques únicos, y todos tienen su fundamento. Como para poner un ejemplo, vas a Estados Unidos y te dicen el edificio más alto del mundo lo tenemos nosotros en Nueva York, y vas a Brasil y te dicen lo mismo, y vas a otro país y te dicen lo mismo, y todos tienen el edificio más alto. Claro, uno lo mide desde la antena, el otro lo mide desde donde se puede parar el hombre, el otro lo mide desde la construcción de cemento de mayor altura. Entonces, todos tienen un enfoque en el cual llegan a tener la razón, pero es muy difícil hacer una globalización de eso. ¿Quién tiene el edificio más alto del mundo? Depende cómo se lo mida. Entonces, en psiquiatría muchas cuestiones, sobre todo si abordamos el gran capítulo y muchas veces oscuro de trastornos de la personalidad, se puede llegar a esta situación de ambivalencia, de contradicciones, ¿no? Ahora vos hablas de señales. Señales, vos decís, las personas que incurren en hechos de este tipo, primero dan señales. ¿Señales de qué tipo? Las señales suelen ser los rasgos de personalidad. La personalidad es algo que todavía no está del todo claro cómo se construye. Podemos decir que es un constructo, una construcción del aparato psíquico, que armado por emociones, por sentimientos, por pensamientos que terminan en los actos de la conducta. La personalidad es mitad el temperamento heredado, congénito. Congénito quiere decir adquirido en útero. Y otra mitad influida por el impacto de las vivencias en la infancia generalmente. Mirá qué interesante, es decir, una parte viene con nosotros. Exactamente, como el color de los ojos y del cabello y de la piel. Estamos un 50% determinados por lo que nos toca. Exacto. Y lo otro es la construcción que se da a partir del contexto en el que crecemos, las actividades que practicamos, los ambientes en los que nos movemos. Sí, lo que conocemos como, globalmente hablando, el medio ambiente. ¿Pero solamente en la infancia, Julio, o también en la adolescencia? Infancia y adolescencia están unidas como en un degradé. No pasamos del blanco al negro bruscamente, hay un degradé de grises intermedios. La adolescencia sería como
el fin de la infancia y el paso a la adultez. Y en esto, bueno, la cultura y las épocas históricas van denotando diferentes edades. Hoy se dice que hay una adolescencia tardía. Sí. O prolongada. O prolongada, pero eso es bien cultural, ¿no? Ahora, es interesante esto que planteas, porque puntualmente con este caso del que hablábamos al principio, no es un caso más, es una violencia o es un asesinato que se da en Patota con chicos que juegan al rugby. Y uno no busca estigmatizar un deporte, pero es una conducta que se ha visto varias veces replicada en un tipo de ambiente, ¿no? Son pibes de clase media alta, que van a buenos colegios, que se supone que tienen buena educación, que tienen todas las posibilidades materiales o económicas resueltas, y que como modus operandi actúan de esta manera. En este caso el de Fernando termina con un asesinato, pero muchas otras veces termina de una manera que no llega a los medios, digamos. ¿Por qué pensás que se da? Porque no es el deporte, ¿es el ambiente que rodea a ese deporte? Esto es bastante complejo, Sebastián. Intervienen tantos factores que es muy difícil sintetizarlo. Voy a exponer algunos ítems así sueltos como para unirlos y poder llegar a arrimar una conclusión. Concuerdo con vos que no debemos estigmatizar un deporte, pero he visto trabajos, incluso argentinos, en congresos mundiales de psiquiatría sobre conducta violenta en la sociedad de los rugbyers. Existen trabajos científicos donde se mide el índice de psicoticismo, el índice de perversión, el índice de crueldad en los rugbyers. Se habló de sadismo en el caso de Fernando. Sí. Sadismo es Sí, a ver. El sadismo es un término que utiliza la psiquiatría como para circunscribir una conducta cruel, pero casi exclusivamente en la sexualidad. De hecho, el término viene de Sade, el Marqués de Sade, un escritor del 1700, que fue condenado a prisión por actos aberrantes en su vida sexual, y durante los 27 años que estuvo preso, escribió toda su obra literaria en función de perversiones sexuales. De ahí que la psiquiatría toma el término por Sade, Marqués de Sade, que en realidad era un conde, no era marqués. Marqués fue el nombre que usó de fantasía para publicar, para permanecer anónimo, porque escribía desde la cárcel. Y como toda su obra literaria rondaba la sexualidad, la psiquiatría usa el término de Sade para sadismo. No sería el caso, no estaría bien aplicado porque técnicamente se lo limita a las perversiones únicamente sexuales. Está bien, volvamos a lo que era muy interesante, te corté, estabas contando de estos estudios que hay en el mundo del rugby. Sí, los estudios que he visto se ven en el ámbito de congresos, no cobran popularidad. Más allá del ámbito de encuentros entre profesionales, pero que los hay. O casualidad que no hay estudios de golfistas, ni de futbolistas, ni de basquetbolistas, ni de handbolistas. Hay de rugbyers únicamente. Esto algo debe querer decir. Por más que vos hablas con la gente de rugby, te dice que no es un deporte violento. No es el fútbol americano donde vale todo. Pero convengamos que, me acuerdo que mis 3 hijos varones hicieron rugby y el entrenador de rugby, que era un psiquiatra amigo mío, me dijo: Julio, esto es hasta los 17 nomás, terminan la escuela y se van, sacalos, que no sigan. Yo me quedé pensando, no me animé a preguntar por qué. Imaginé que parte de lo que me quería decir era que ya con otra contextura física, entrando en el ámbito profesional, una patada en la cabeza mata. No, en la niñez no mata, porque el cerebro infantil tiene cómo defenderse y porque la fuerza infantil es menor. Vos fíjate algo, ahí es cierto, digamos, son armas. La madre de Fernando el otro día dijo, no les puedo mirar la cara, le miro los puños y las piernas y los pies, que es con lo que mataron a mi hijo. O son armas, evidentemente. Ahora,
el rugby, es cierto que hay deportes mucho más violentos. Y es verdad que uno no ve, no sé, un grupo de boxeadores a la salida de un boliche, agarró en patota, y el boxeo es un deporte mucho más violento. Un grupo de, no sé, ahora está de moda el UFC, que es esta como especie de lucha libre, que yo no lo puedo ver de violento que es. Digo, cuando lo pasan en la tele, digo, se pegan de manera increíble. Tampoco. Digo, evidentemente el deporte en sí no es. Hay algo atrás de ese deporte, en ese famoso, digamos, en lo que pasa después, que radica la violencia y no son todos, obviamente, ¿no? Fíjate qué interesante lo que dijiste, que no se escucha a un grupo de boxeadores, sí, ni de que practican kickboxing. Esto tiene que ver con la psicología del grupo. Es muy importante la cuestión del grupo. Es real que los boxeadores tienen un arma en su mano, pero también tienen cierto entrenamiento a no usarla en sociedad, a limitarla al ring. Una vez vuelvo a mencionar un hijo, sé que es autorreferencial, sí, pero es un ejemplo muy perfecto, concreto. Sí. Un hijo practicaba kickboxing en una etapa de su vida, tenía una musculatura importante, era rugbyer también, pero se había dedicado al kickboxing. Habíamos salido una noche a tomar una cerveza y un grupo de conocidos de él vienen como a increparnos, movilizados por el alcohol, sobre todo a él, por no sé qué cuestión, ya ni me la acuerdo, pero uno le escupe la cara y mi hijo se seca y yo lo miro y impávido de cómo no reaccionó. Yo de tener los brazos de él creo que me hubiera defendido. Él se limpió y me dijo, vamos papá. Cuando subimos al auto digo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasa? Dice, si yo le pego, lo mato. No lo puedo tocar. Consciente de la fuerza física que podía ejercer sobre el otro. Eso en el grupo, no sé si pasa. En el grupo pega uno y atrás viene otro por imitación, y después viene otro por imitación, y a ver quién pega más. Eso, ¿no? Julio, hablábamos fuera de micrófono, esto de tener como la psicología de grupo y ver la masificación. Cuando se masifica, piensa uno, piensan todos, porque ahora, por ejemplo, la postura del abogado Fernando Burlando es decir, bueno, esto se programó, esto se acordó entre todos. ¿Se acuerda entre todos la violencia grupal o hay una persona que dirige? A ver, pensar que se acuerda entre todos la violencia grupal es como una premeditación y alevosía. No, es como lo opuesto a emoción violenta. Emoción violenta es una respuesta a una agresión que generalmente es defensiva. Acá no hubo nada defensivo, hubo una agresión, supongo que per se, de la nada. O con motivos insustanciales que no la justificaron nunca. Me cuesta creer que se premedite un asesinato de esta manera. Creo que comienza con empujones, con una trompada, y que la situación mediatizada por alcohol y quizás drogas en algún momento, estoy hablando más allá de esto de los rugby, sino extendido a muchísimos casos parecidos que ha habido y que no han tomado el dominio público de esto, de este caso, donde una cosa va llevando a la otra y se va escapando de control. Y donde creo que acá donde comienza la perversión, donde creo que no se puede parar. ¿Hay como un goce de la violencia? Vamos, empieza como un disfrute. Bueno, el concepto de perversión es ese, es decir, perversión. Perversión quiere decir desvío de la versión o inversión. El concepto de perversión es transgredir norma y disfrutar, sentir placer con el daño al otro. Ese es técnicamente en psiquiatría el concepto de perversión. Digo esto porque cuando la persona cae, hay un famoso dicho que es no pegarle un caído. Sí. Pegarle un caído ya es lo último. Es peor que pegarle a la madre. Una persona que está indefensa, tirada en el piso, ya pegarle es algo que va más allá de los límites de la perversión. Y encima la sumatoria de otro y otro y otro y otro, cuando ya la persona no está en condiciones de defenderse.
situación que tienen muy en claro los boxeadores o los kickboxing, ¿no? Que cuando el adversario cae no lo tocan y esperan a que se levante. Nunca, es muy raro que le peguen a un caído, esperan a que se levante, a que esté en condiciones de defenderse, porque no caso, es ético volver a pegarle otra vez. En este caso no solamente que se hablaba de la perversión de como del disfrute de la golpiza grupal, sino que después cuando se conocieron algunos chats de los participantes de esta agresión, decían ganamos, y nos vamos a premiar, se fueron a comer, querían tomar vino, fumar marihuana, o sea, como que hablaban como hasta de un premio a lo que habían hecho. Esto es como una perversión. Sí, coronamos, no sé. Creo que claro, es sí. una de las palabras. Ganamos, dijeron. Sí, yo me da me da mucho pudor decirlo, pero no me nutro de las noticias, casi prácticamente escucho los títulos y basta. No estoy muy al tanto en profundidad de los detalles de esto. No sé si ese ganamos implicaba la conciencia de que lo habían asesinado. Sí, a tal punto que en un momento en esos chats de WhatsApp uno dice caducó, se lo llevaron, creo que dicen, ¿no? Se lo llevaron sin vida. Sí, nos lo llevamos de trofeo. Había una... o estaba ahí en la información latente. Yo no sé si ellos realmente creían que lo habían matado, ¿no? Pero uno lee o escucha porque ahora después se filtraron los audios y no lo puedes creer. Digamos, el nivel de violencia y de deshumanización no se puede creer. Sí, y lo que agrava más la cuestión, que eso lo he oído por comentarios de amigos, incluso en reuniones, que no hay rastros de arrepentimiento, de culpa. Creo que cualquier persona estaría torturado por la culpa, ¿no? En esa situación. Lo cual, bueno, da más constancia de la personalidad perversa, ¿no? Que es un trastorno serio de la personalidad. ¿Cuánto tenemos que ver los padres? Porque hoy hablábamos en el principio de la charla, vos decías mitad hereditario, escuchás a Julio Zarra, psiquiatra, mitad hereditario, mitad construcción. Bueno, con esa construcción uno siente que somos fundamentales en darle amor a nuestros hijos, decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Los padres de esos chicos, en los que tampoco se ve arrepentimiento, porque uno escuchaba el testimonio de uno de los padres y decía, hay 2 familias destruidas. No, hay 2 no. Hay muchas familias destruidas, la de Fernando y las nuestras. Y uno entiende que seguramente están atravesando un momento muy difícil, pero equiparar el dolor al de una madre y un padre al que le arrancaron a su hijo, sí, no tiene comparación. Está igualando víctima con victimario, como si fuesen dos productos del sistema afectados, ¿no? Que realmente, de hecho lo son, pero en lugares diferentes y de medidas diferentes. No podemos igualar nunca víctima con victimario. A ver, los trastornos de personalidad obedecen a una complejidad de razones y todavía no está muy del todo claro dónde radica el origen de la personalidad perversa. De todas maneras, la carga vivencial es bastante importante y muchos autores profundizan sobre la falta de afecto en las primeras etapas de la infancia. Pero no puedo hablar de ellos, no los conozco y no sé nada. Se entiende. Es una generalidad. Se entiende, pero la pregunta apuntaba a lo general justamente, que es en la construcción de la personalidad de nuestros hijos. Uno intuye que esto que vos contabas, un ejemplo puntual del caso de la ida a jugar al rugby, ahora son todas decisiones que tomamos los padres, ¿no? ¿En qué ambiente uno los deja criarse a los chicos? Sí, por supuesto que sí. Incluso hay fracciones de la sociedad donde el rugby es el deporte popular. En mi época no era popular el fútbol, el básquet. Sí. Solo un grupito chiquito iba a rugby. Y el rugby no tenía esta cuestión que tiene ahora. Nunca escuché nada hace 50, 60 años atrás de que fuese así. Creo que esto es el producto también del deporte y de las características insertadas
en lo que es el componente de la gran violencia actual que tiene la sociedad. Pensaba en el mundo del rugby, ahora te voy a contar algo del mundo del fútbol. Los bautismos en el rugby son muy violentos también. Los chicos que llegan a primera división o que se insertan en un grupo y se pasa de todo. Hay como un comportamiento violento en general. Y lo del fútbol que te quería contar es, esta semana justamente en el fútbol también se puso de moda el tema del bautismo de los chicos que llegan a primera división. El bautismo en el fútbol es pelarlos, es raparlos, tampoco es nada. Sin embargo, esta semana se supo que en Estudiantes de La Plata, donde juega Mauro Boselli, que es un jugador experimentado, ya está en el final de su carrera, y Mariano Andújar, que es arquero y que también está terminando su carrera, dijeron: nos oponemos a los bautismos del fútbol, por más que sea solo raparlos. No vamos a someter a que un chico que no se quiera cortar el pelo se lo tenga que cortar, y que eso sea porque si quiere tener el pelo. Y la verdad que me pareció bien, porque la sensación es que arranca con un corte de pelo y que, bueno, sabemos dónde termina. Tal cual, tal cual. Los hechos se van, las conductas se van ampliando, moduladas por la conducta social. Es decir, cada conducta individual está en el contexto del marco social. Y si la sociedad es cada día más violenta, en distintos órdenes de la vida, se ve en la calle, en el súper, en todos lados, obviamente esto va a exacerbar las conductas violentas individuales. Sí, pero además pienso, porque yo siento por lo menos que también se ha perdido mucho el tema de la autoridad. Hoy los chicos no respetan, o los más chicos no respetan a un docente, por ejemplo, como se lo respetaba antes, o a un profe de fútbol. Ahora, esto es como ya el abuso de la autoridad, ¿no? Yo soy más grande, entonces decido que te voy a cortar el pelo y vos no podés hacer nada por eso, porque es una decisión mía. Sí, unilateral. Sí. Y es casi un sometimiento, ¿no? Bueno, eso es ejercer la violencia. Para la Organización Mundial de la Salud, violencia no es una enfermedad, guarda, pero es una alteración de la conducta que se plasma en ejercer la fuerza física sobre otra persona o sobre sí mismo, contra la voluntad. Así de simple lo define la Organización Mundial de la Salud. Julio, cuando hablamos de perversión, ¿se puede tratar eso? Una persona que es perversa, en este caso, que vos decís disfrutan de la violencia, hoy los ves sentados en el banquillo de los acusados con el rostro como si no les estuviera pasando absolutamente nada, como tampoco se ha roto como ese pacto de silencio o de cubrirse entre ellos, por lo menos hasta ahora. ¿Se puede tratar eso? ¿Alguien puede como cambiar de alguna manera el rumbo de la vida? Qué pregunta. Cuando decís se puede tratar, ¿te referís al contexto terapéutico de la psiquiatría o la psicología? Decir, bueno, evidentemente puedo cambiar mi manera de ser, dejar de aplicar esta perversión. No sé, el día de mañana pueden llegar a tener un hijo y tratarlos de esa manera. Lamentablemente, lamento decepcionarte, pero es muy difícil esto, porque generalmente los rasgos perversos implican el no reconocimiento de la patología. Es decir, no lo aceptan como algo a corregir, sino que es incorporado como una característica de naturaleza propia. Por lo cual no tenés culpa. Exactamente. Justamente una de las condiciones de los rasgos perversos es la falta de culpa en los actos originados. La personalidad perversa, aclaro que no estoy hablando de estos chicos porque no los conozco, no sé nada de ellos, no los entrevisté, o sea, es muy difícil. Acá el rol de la psiquiatría es bastante limitado en el sentido, la psiquiatría cuando entra en la parte legal y en la parte penal, solo intenta discriminar si la persona es imputable o inimputable. Para eso está la psiquiatría. Sí. Es decir, ¿el agresor tuvo conciencia de sus actos o no? Si tuvo conciencia de sus actos, es imputable y por lo tanto debe recibir la pena o de la sentencia que la justicia le otorgue. Si es inimputable, no está en condiciones de recibir una pena porque no tuvo conciencia de sus actos. Igual en esto la justicia y el sistema político muy entreverado a veces hacen agua. Por ejemplo, caso Barreda.
¿Se acuerdan de Barreda, el Sí. odontólogo Sí. de La Plata, que asesinó a mansalva a toda su familia con una escopeta? Hasta el perro mató. A ver, tuve no sé, no puedo decir la suerte, pero tuve la oportunidad de escuchar a los peritos, porque los peritos eran todos amigos y trabajaban todos en el Hospital Italiano de La Plata, donde trabajaba yo. Así que fui más o menos siguiendo las discusiones sobre el caso Barreda. Lo traigo a colación como ejemplo de esto, de donde la justicia hace agua en esto y donde cómo está moldeada incluso por aristas políticas. En realidad la conclusión interna, y lo puedo decir ahora porque Barreda ya está muerto, ya no existe más, el caso se cerró, ya está. Pero en el fuero interno, en la interna de la psiquiatría, Barreda era un psicótico. Es decir, tuvo una convicción delirante, una distorsión del contenido de su pensamiento, hizo una construcción delirante de que toda su familia debía morir. Y de hecho fue, y sin ninguna premeditación, agarró la escopeta y los mató como si matara un mosquito. Esto es un acto psicótico. Ahora, ¿qué pasaba? Si lo declaraban psicótico, lo más probable en que en 2, 3, 4 años en el manicomio le dieran el alta. Claro. Porque no iba a estar suelto. Entonces había que condenarlo, había que apartarlo de la sociedad definitivamente, porque la justicia consideró su peligrosidad, porque hoy mató a la familia, mañana mata al almacenero, pasado al taxista. Sí. Entonces, para eso lo declaran imputable, sabiendo en realidad en el fondo que era inimputable por su psicosis. Pero para que no salga y pueda permanecer el resto de su vida en la cárcel como estuvo, se lo declaró imputable. Ahora, vamos a desviarnos un poco, pero me parece interesante el planteo. ¿Qué pasa con la gente en ese tipo de casos que elige estar con... Pues después tuvo pareja, Barreda. ¿Y qué pareja? La psicóloga de la cárcel. No sabía eso. Sí. Fue la última pareja que tuvo, fue la psicóloga de la cárcel. O sea, esto abre otra puerta. ¿Tiene alguna explicación razonable, digamos? No. No la tiene. No, en realidad es muy complejo analizar esto porque... Pero hay muchos casos que pasa eso. Mira, hay un caso en Estados Unidos que al hombre la prensa lo llama el monstruo de Denver. Es un caso que a mí me obsesiona, te diría, busco siempre información sobre eso. Y él mató él tenía un amante, y cuando la mujer descubre que tenía un amante, la mata a la mujer que estaba embarazada y a sus 2 hijas, 2 nenitas de 4 y 6 años. Y él en la cárcel recibe un montón de cartas de enamoradas, de admiradoras, y él termina, teniendo relaciones. Pero digo, ¿qué le pasa a una persona para sentirse atraída por una persona tan violenta? Y es algo muy morboso, muy siniestro. Es siniestro. Evidentemente ese tipo de personas, si me permiten la vulgaridad de la expresión, como solemos decir, en cualquiera de nuestras casas les falta un golpe de horno. Sí, están locas realmente. No son sanas, no son personas saludables. Forjar una relación sobre la base de la patología nunca es sana. El amor es salud. Y si no hay salud, no hay amor. Ahora, yendo a algo mucho más chico, obviamente, pero nosotros lamentablemente nos toca muchas veces entrevistar víctimas de violencia de género que fueron agredidas más de una vez. Y uno piensa, tipo que pega una vez, para mí... Pega siempre. Pega siempre. Siempre. O sea, no hay duda. El que transgrede una vez es lo que hablábamos hoy. Sí. Digo, ¿cómo te quedás ahí? Sí. Suele pasar también con la mujer del alcoholista, que siempre tiene la secreta esperanza de que va a dejar de beber cuando sabe que es muy difícil. Suelo poner este ejemplo que es bastante gráfico, ¿no? Aquel número en los circos cuando éramos chiquitos, que ya casi no se ve, del lanzador de cuchillos a la mujer
que le va armando la silueta con los cuchillos. Sí, se sigue viendo. Sí, la última vez lo... Bueno, como metáfora es bastante gráfico. Es decir, nos podemos preguntar quién está más loco, el que tira los cuchillos o el que los recibe, ¿no? La que los recibe. Sí. Es decir, acá hay una patología, algo así como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Una patología concomitante, como el sadomasoquismo, ¿no? Volvemos al sadismo. El sadismo solo tiene coexistencia con el masoquismo, porque una persona que va a la cama con alguien y se encuentra con rasgos sádicos, donde descubre que el otro tiene una conducta de agresión para poder gozar, esa persona, pero creo que no le da las patas para agarrar las pilchas y salir rajando de la cama. Si se sigue quedando y si comulga con eso y empieza a disfrutar de eso, del dolor ejercido por el otro en la esfera sexual, ahí nace el masoquista, que también viene el término de otro famoso escritor, Masoch, de obras literarias también de hace 3 siglos, ¿no? Julio, te vuelvo a preguntar porque me interesa mucho conocer estas conductas de masa. Hablaban fuera de micrófono cuando yo era adolescente, muchas veces nos masificábamos, pero para hacer por ahí cosas intrascendentes como escaparnos de una clase, ¿no es cierto? Entonces yo en ese momento no sé si se me había ocurrido a mí, si yo tenía ganas de escaparme, si me sumaba porque todos se escapaban y vamos todos, pero digo, ¿qué pasa cuando te masificás en cuanto a la violencia? Si eso se da más en la adolescencia, si uno, por ejemplo, puede ser adulto y masificarse también en la violencia. Sí, tu ejemplo es muy interesante porque tu ejemplo está dentro de lo que es la salud. Es decir, el ejemplo que acabas de poner de decir, o me hago la rata porque todos se la hacen y no me voy a quedar afuera. ¿Sí? Solo en la escuela, tiene que ver con el sentido de pertenencia, de ser aceptado, de ser integrado al grupo. Ahora, acá no sé si corre eso. Primero que abordamos conductas patológicas de agresión, conductas de una crueldad sin límite. Y segundo, porque si no te gusta lo que están haciendo, tenés la posibilidad de irte. Y sin embargo, si te seguís quedando y si participás activamente, porque creo que algunos chicos cuando vieron semejantes actos de crueldad se fueron. Hay 2 de los 10 que estaban de vacaciones que por lo menos no estaban en el lugar, no se sabe bien qué es lo que pasó, están absueltos de la causa y declaraban como testigos. Pero después los que estaban ahí participaron todos, de hecho con distintas funciones. Digamos, hay uno que los remató con una patada en el maxilar, después había otro que se ocupaba de que no puedan ayudarlo, o cada uno tenía como una función distinta. Sí, es espeluznante. Es tremendo. Como lo decís, lo imagino. Realmente es tremendo. Es siniestro, es de una conducta muy... Uno no puede otra cosa que pensar en el dolor del chico en ese momento y de su familia y sus amigos después, ¿no? Digo, nosotros entrevistamos hoy a una madre que perdió un hijo, que le dio un abrazo y lo saludó el año nuevo, y el chico después a la salida de una fiesta le pegaron y se termina muriendo. Digo, un dolor que sin duda debe ser irreparable. No debe haber nada que lo cure. No conozco los detalles de este caso que decís, pero creo que fue algo individual en este caso. Sí, fue algo individual. Lo individual suele ser diferente. Lo individual obedece a conductas que tienen que ver que unen al agresor con el agredido. Acá, ¿qué podía unir? ¿Qué tanto odio se le podía tener a un chico tan masivo, ¿no? Es decir, que una cosa es lo individual, como dije muchas veces, la emoción violenta, donde me agreden y para defenderme agredo, desde lo personal, en el mano a mano, vamos a pelear, eso es una cuestión. Ahora, el todos contra uno ya es distinto. Contra uno que no se conocía, que no hay una historia previa, que no hay algo, ¿no? Una ahí del propio boliche. Claro. Julio, nos más queda... esto que dije de pegarle a un caído. Sí, es el extremo. Nos quedan 5 minutos y me quedé con algo que dijiste en el comienzo de la charla, que fue el ejemplo de los edificios. Me voy a sacar totalmente de tema, pero me disparó una pregunta, o en realidad una reflexión. Me hizo acordar a la sociedad argentina lo que contaste, esto de el estadounidense, no sé, el catarí peleándose. Digo, ¿no somos un poco los argentinos eso? Es
Es decir, todos queremos tener la razón y todos encontramos un lugar desde donde pararnos para tenerla, y es un poco lo peor que nos pasa, porque es la explicación de la famosa grieta, esto de, no, yo tengo razón porque lo miro desde este lugar y vos hiciste tal cosa. Digo, ¿no nos pasa un poco el ejemplo de los edificios? Bueno, la sociedad argentina saben que es bastante particular, y una de las características que podríamos atribuirles esto que estás diciendo, justamente esto, que tiene una complejidad muy interesante, ¿no? Porque siempre me pregunto, hace unos cuantos años atrás éramos hermanos con Uruguay, seguimos siendo país hermano, pero éramos el mismo país. De repente éramos el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué los uruguayos son distintos? ¿Qué fue que pasó? ¿Por qué la viveza criolla? ¿Por qué el ventajismo? ¿Por qué el delito permanente? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué la transgresión? Por supuesto que hay uruguayos corruptos, transgresores, pero no existe la viveza uruguaya. Tienen una forma de funcionamiento social muy distinto al nuestro. Es decir, esto es bien de lo argentino. Pero es muy difícil de poder explicar, ¿no? La complejidad que hacen a la personalidad del argentino. Fíjense que con respecto a la violencia y a lo difícil de explicar, se discutió durante muchísimo tiempo y se sigue discutiendo hasta la actualidad, desde la antropología, desde la sociología, desde la psiquiatría e incluso desde la filosofía. El hombre ¿es un animal violento por naturaleza? ¿Y la civilización lo moldea y le va amainando, modulando su carácter violento? ¿O es al revés? ¿O el hombre es un animal pacífico y es la sociedad la que le genera la violencia y se la despierta? Esto todavía no está bien claro. El huevo y la gallina, ¿no? Tal cual, porque hay autores que defienden una posición y hay otros que defienden otra, y hasta el día de hoy no hay un consenso de eso global. Con lo cual, en este caso, decimos, esto viene de la infancia, la personalidad de estos chicos se forjó en el ámbito de la casa, tuvieron hay algunas pautas que sí son, en el abuso sexual, probablemente el que tuvo la desgracia de recibir un abuso, de una violación de niño, va a ser un violador de grande. No hay una ley que lo determine así, pero tiene grandes posibilidades de serlo. Lo mismo el hijo que fue golpeado por su padre tiene grandes posibilidades de ser golpeador a su hijo. O puede ser el opuesto, que para diferenciarse es totalmente pacífico. Que se rompa eso. Exactamente. Sí, no hay una ley fija, pero hay tendencias en esto. Ahora, volviendo a esto que te preguntaba, yo lo he planteado muchas veces acá en el programa cuando charlamos de distintos temas. A mí me da la sensación, o lo que me parece más preocupante de nosotros como sociedad en nuestro país, tal vez le pase a otras sociedades del mundo, pero uno lo vive muy en carne propia con lo que pasa en la Argentina. A mí me da la sensación de que somos una sociedad que hace mucho tiempo dejamos de querer saber la verdad de las cosas, y que la discusión pasa por si medimos el edificio donde se para el hombre o por la punta de la antena, sin saber realmente cuál es el edificio más alto. Digo, nos peleamos por tener la razón más que por saber la verdad. Entonces nos lleva a tener conceptos o verdades predeterminadas, depende cómo pensamos. Y para mí un caso muy emblemático en esta ciudad fue el asesinato de Iván Pérez, que era un chico o un ladrón, como lo quiera llamar, que había robado y que un policía le pegó un tiro a 100 metros. Y que dejamos de querer saber en qué condiciones ese policía le pegó un tiro, si fue un caso de gatillo fácil o si fue o si estuvo bien, porque depende del lado en el que te encuentres. Como el chico había robado y era un ladrón, está bien que lo hayan matado, o del otro lado era sí o sí un caso de gatillo fácil porque es un policía y la policía siempre incurre en gatillo fácil. Y nos dejamos de preguntar qué pasó ese día con ese chico y ese policía, y de querer saber realmente qué pasó. Esa sensación, y eso es lo que a mí más me angustia, si crees, como argentino, es decir, nos pasa eso con todo. Con la política, con la economía, con la justicia. Lo que yo pienso, vos no me lo vas a cambiar, por más que tengas razón.
porque en realidad yo creo que tengo la razón antes de discutir con vos. Qué tema este, qué tema complejo, muy complejo. En realidad, justo pusiste un ejemplo donde los paradigmas se unifican bastante, es decir, nada justifica el asesinato. Es decir, cuando en el gatillo fácil, cuando un policía dispara su arma, lo tiene que hacer en un contexto muy particular. Una persona que está escapando, lo vemos en las películas, el policía debe gritar y no le puede tirar por la espalda. Esto es condenable. De hecho, en Estados Unidos reciben una pena casi máxima porque son de gatillo fácil, ¿no? Es decir, una persona que está huyendo, por más que haya cometido un delito, no podemos matarlo por la espalda. Es muy complejo esto, Sebastián, porque intervienen tantas corrientes que se mezclan, tantos puntos de vista diferentes que chocan entre sí, que es muy difícil tomar posición en esto desde un análisis que nunca termina de ser del todo profundo. Pero más allá del caso puntual, la pregunta por ahí va a lo general, si sentís eso, que somos una sociedad en la que no, digamos, que ya sabemos lo que pensamos antes de que charlemos, antes de discutir. Voy a defender determinadas cosas si soy kirchnerista y las voy a atacar si soy macrista y viceversa. No importa qué hay en el medio. Sí, correcto, tenés razón. Eso tiene que ver con el concepto de prejuicio, ¿no? Sí, padecemos de eso. Lo padecemos y bueno, y las conductas obviamente que se sobreponen a este esquema de pensamiento meten miedo, porque acá también se hace agua lo que es la legítima defensa, la agresión del gatillo fácil del policía. Son un montón de cuestiones que se entremezclan y que tienen un abordaje filosófico, ético, penal, desde distintos lugares, ¿no? Julio, como siempre, gracias, y como siempre ya te digo que te vamos a volver a invitar en algún otro momento porque quedan un montón de cosas por las que hablar, digamos, temas que nos encantaría preguntarte, es muy interesante escucharte. El agradecido soy yo por la invitación y estoy siempre dispuesto porque me da mucho placer estar acá con ustedes. Lamentablemente el tema no es grato y pocas veces es grato en mi especialidad, pero el placer de estar con ustedes supera eso. Gracias, Julio. Gracias en serio por haber venido. Julio Zarra, psiquiatra, él escuchabas, es un placer tenerlo, como siempre vamos a volver a invitarlo, obviamente no pasará tanto tiempo para volverlo a escuchar de algún otro tema. 11:06 de la mañana, nos queda el tramo final del programa, ya están los chicos de Bahiana, Carnaval, viste Julio, a vos te traemos a hablar de estas cosas y ahora viene un poco de Carnaval y para cambiar el clima. No se vayan, el tramo final del programa.